Seguimos trabajando en vivo, nos vamos a la ciudad de Rosario, Fiamma de Biasi, en este caso con el escenario internacional. Exactamente, Maxi. Bueno, retomamos el contacto y vamos a ampliar un poco la información que dábamos en los títulos, ¿no? Alejándonos un poco de lo que pasa a nivel nacional, hablando y alejándonos y pensando en el plano internacional. ¿Qué es lo que ocurre después de la foto de este encuentro a puertas cerradas entre Donald Trump y también Volodymyr Zelensky? En un intento de lo que parece llegar a un acuerdo, a un cese de fuego, bueno, conversaciones que están pasando que ya nos dejan las primeras repercusiones. Y para poder analizarlas estamos aquí con Mariano Yakimavicius, que es licenciado y profesor de Ciencias Políticas y además analista internacional. Como siempre, muchas gracias por el contacto y por tu tiempo. En primer lugar, esta pregunta que en términos generales es, ¿qué nos puede dejar como repercusión estas primeras fotos, este acercamiento y teniendo en cuenta también el acercamiento previo de Donald Trump en Alaska con, bueno, referentes, por supuesto, de Rusia? Bueno, hay una negociación en curso. A mi juicio, una negociación bastante engañosa, porque daría la sensación de que Trump se estaría agendando alguna forma de éxito a propósito de este acercamiento entre Rusia y Ucrania, que hasta ahora se da más que nada en la intencionalidad de Trump. No hay nada fehaciente, nada cierto que nos haga pensar en que un acuerdo se va a sellar en los próximos días de manera veloz. Sobre todo después de las declaraciones de Sergei Lavrov, el canciller ruso, que en el día de hoy dijo que había que ir paso a paso. Y en esto yo quiero ser muy claro, hay dos alternativas a grandes rasgos que se barajan. Del lado ucraniano lo que se plantea es un alto al fuego, o sea, es un alto al fuego que significa parar ahora, coagular la guerra ahora y empezar un proceso de negociaciones. Del lado de Rusia la propuesta en realidad o el afán de Vladimir Putin es no un alto al fuego sino directamente un acuerdo de paz, y el acuerdo de paz lo que implica es otra cosa, es prácticamente un congelamiento no de las hostilidades, sino de la situación tal cual se encuentra hoy. ¿Y eso qué implica? Una tremenda pérdida territorial para Ucrania, que perdería básicamente no una, como en 2014, la península de Crimea, sino dos provincias más, que se llaman Lugansk y Donetsk, en la región de Donbass. Ahora, la pregunta es, ¿hasta qué punto Volodymyr Zelensky está dispuesto a ceder territorio ucraniano a cambio de paz y de una posterior seguridad o de una promesa de seguridad? Y por el otro lado, ¿hasta qué punto Vladimir Putin está dispuesto a congelar un frente si no tiene garantías de que Ucrania va a dejar, digamos, su intención de formar parte de la Unión Europea en el plano político, económico y comercial, y de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, desde el punto de vista político-militar? Tal cual. Bueno, justamente el análisis creo que también, y por eso te quería preguntar, recién nombrabas el motivo detrás de la participación de actores, referentes de la Unión Europea, de la OTAN. Cada uno de ellos cumple un rol clave, y que hayan estado y que formen parte de esta conversación también tiene un motivo muy interesante detrás. Pero también sumás el motivo que podría tener Donald Trump. Digo, hay muchos intereses que hacen a una foto completa y a un juego que está permanentemente en cambio. ¿Hay un miedo de por medio por parte de la Unión Europea, de la OTAN, querer entender cómo se está dando la imagen para poder prevenir? Y por otro lado, se contrapone el interés de Donald Trump, como vos bien decías, buscando la palabra muy acertada, éxito. Bueno, a ver, yo creo que hay varias cosas. Creo entender varias cosas al mismo tiempo. En primer lugar, que Trump está tratando de agendarse un éxito lo más rápido posible, que le dé un rédito político tanto local, con fuerte impacto local, como internacional, al mostrarse como un hombre pacificador respecto de las cuestiones bélicas y al mismo tiempo como un negociador duro desde el punto de vista económico-comercial. Tengo la sensación de que Trump confía demasiado en Putin y que Putin ha logrado, sobre todo en Alaska, llevarse lo que él quería, que es tiempo. ¿Tiempo para qué? Para seguir con su avance lento, pero sin pausa, sobre el territorio ucraniano, para poder, llegado el caso de avanzar en las negociaciones, poder establecer un mojón que le sea ventajoso. Entonces, En ese mismo contexto, lo que vos planteás es correcto. ¿Por qué se suman países
de la Unión Europea, se suma directamente Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión de la Unión Europea, Mark Rutte, que es el jefe de la OTAN, y se suma también un país que tendemos a ponerlo dentro de la Unión Europea, pero ya no está más en la Unión Europea, como el Reino Unido, Keir Starmer, el primer ministro, porque Europa percibe a Rusia como una amenaza muy cierta, tangible, una amenaza a sus propios intereses, lo está demostrando en Ucrania y está pegado esto a los límites o a las fronteras de la Unión Europea y de la OTAN. En ese sentido, a lo que se está tratando de aspirar es a ver cómo se puede hacer para terminar este conflicto de una vez y garantizar de una forma o de otra que, pasado un tiempo prudencial, la Rusia de Putin no vuelva a incurrir en una invasión de este tipo, arguyendo una cuestión defensiva o una percepción de vulneración de su propia seguridad. Bueno, lo decías recién, Putin o Rusia de alguna manera se va con tiempo de una reunión que se da previamente a la foto que estamos viendo ahora, Estados Unidos, Ucrania. ¿Cuántas son las posibilidades de que realmente se llegue a un acuerdo de paso a paso lento, como vos bien mencionabas, teniendo en cuenta la pérdida territorial y también no hay una necesidad de apuro por parte de Rusia o de Putin? Digo, ¿existen realmente tantas chances en todo el multiverso de que esto se pueda dar de manera lenta? A ver, yo hoy por hoy, no quiere decir que no suceda, yo lo veo difícil. Lo veo difícil, entre otras cosas, porque tendríamos que empezar a conversar un tema mucho más complejo y más profundo, que es qué estrategia se plantea Putin. Yo creo que la estrategia que se plantea Putin o la Rusia de Putin es la estrategia del caos. Es generar un caos con características de permanencia, donde aquel que logra imponerse con algún tipo de orden, cualquiera fuera, lidera sobre el resto. Y en ese sentido, me parece que si Trump está queriendo imponer un orden distinto, da la sensación de que hasta ahora Putin no se asusta por ninguna amenaza de Trump. Hay que ver qué es lo que sucede con Ucrania. Hay una promesa en el aire de que, ¿cuál sería la promesa de seguridad que Estados Unidos le hace a Ucrania? Bueno, a ver, no ingresan en la OTAN, no ingresan en la Unión Europea, pero hay una garantía directa de Estados Unidos respecto de la protección, la defensa, la seguridad de Ucrania. Ahora, Estados Unidos en el mismo contexto se ha ido retirando de esos espacios que ocupaba desde la Segunda Guerra Mundial, y de hecho la primera presidencia de Trump estuvo caracterizada por una amenaza permanente sobre la OTAN, diciéndole: o ustedes invierten y financian la OTAN o yo me corro y los dejo librados a su suerte. Bueno, es más que interesante este análisis en donde hay demasiados actores, muy poca certeza, pero muchas fotos y estrecho de manos de por medio. Así que muchísimas gracias como siempre por este contacto y este análisis, que lo hacemos breve, pero realmente hablamos de todo. Así que muchas gracias, Mariana. Muchísimas gracias, a disposición. Bueno, como siempre, la verdad, Maxi, nos quedamos con un par de conceptos. La estrategia del caos versus esta imagen de Donald Trump queriendo hacer de pacificador y por lo menos llevarse un reconocimiento, ¿no? O por lo menos una mención de lograr lo que muchos quisieron, pero no se puede, ¿no? El plano internacional que sigue muy tenso y que poco a poco, tal vez un paso lento, puede llegar a ser un cambio a través de todas estas fotos y conversaciones que se están dando a puertas cerradas. Muy bien, gracias.